Espero que este episodio de opinión no se censure en ninguna plataforma, ya que de eso precisamente quiero hablaros hoy, de hasta dónde va a llegar la libertad de expresión en el podcasting. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Comienza un nuevo episodio al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega. Como sabéis, los capítulos de los viernes me gusta sentarme y explayarme bien para dar mi opinión sobre algunos de los aspectos que se refieren al podcasting. Y hoy el tema es un poco peliagudo. No quiero hablar de censura, ni tampoco de libertad, sino alejarme un poquito de cómo está ahora mismo el panorama del podcasting en referencia a distintos casos que he visto, que en algunos casos quizás deberíamos defender la libertad de expresión, pero en algunos casos también las plataformas deberían tomar parte y censurar, al menos en mi opinión, algunos casos que he visto en distintas plataformas. Pero bueno, vamos por partes. El podcasting es libertad. En primer lugar, no solemos tener un tiempo determinado para cada uno de nuestros episodios. También tenemos libertad de expresión para dar nuestras opiniones. Pero claro, ¿hasta qué punto llega esa libertad? Yo no soy quien, yo no pertenezco a ninguna de las plataformas que tenga la potestad para decir hasta aquí o hasta aquí no. Pero, claro, como todo en esta vida y más con el ambiente que se respira últimamente en la red de redes, en internet, por no decir las redes sociales, todo esto también se ve reflejado en los diferentes podcasts. Digamos que hasta ahora todo era campo. Tú podías subir casi cualquier tipo de contenido en audio en internet. Digo podías y puedes prácticamente, salvo en algunas excepciones de las plataformas a lo mejor te dicen, uy, esto de aquí te lo vamos a retirar porque la música que utilizas tiene derechos de autor. Uy, vamos a quitarte la portada de tu podcast porque no queremos este tipo de portadas en nuestra plataforma. Pero en cuanto al audio en sí, yo creo que puedes decir prácticamente casi cualquier barbaridad que se te ocurra y ninguna plataforma te va a cohibir. Otra cosa es que tu contenido sea un contenido exclusivo, un contenido de pago en la plataforma, y ahí esto ya es otro tema. Pero en el podcasting en abierto, por así decir, yo al menos no conozco ningún caso que por las opiniones de los propios podcasters les hayan hecho quitar un capítulo. Otra cosa, ya digo, son el tema de los derechos de autor. La etiqueta explicit sirve para esto precisamente. Palabras malsonantes, sexo, uso o incitación al consumo de drogas incluso. Todo lo que está dentro de estos ámbitos se le pone una etiqueta explicit y ya con esto nos lavamos las manos. Esta etiqueta realmente no sirve para nada a menos que un padre quiera revisar todo lo que escucha a sus hijos, porque yo creo que no hay ningún tipo de restricción a la hora de utilizar las plataformas de podcast por parte de los menores de edad. Yo creo que no tienes ningún problema a la hora de crearte una cuenta ni en iVoox, ni en Spotify, ni en iTunes, bueno, ni en Apple Podcast, ni en Podimo, ni en ninguna, salvo que te pida una tarjeta de crédito y la pongas. Esa es la única restricción de edad. Pero eso realmente no restringe a un menor de edad. No te pide una fecha de nacimiento y te dice, oh, no, tienes menos de 18 años o de 16, tú no puedes escuchar estos podcasts. Yo creo que no. Como decía antes, es posible que alguna plataforma te ponga alguna pega referente a las portadas o los nombres de los episodios. Por ejemplo, Apple Podcast sí que pone alguna pega que otra en cuanto a las imágenes que acompañan las portadas de los podcasts, las carátulas, o los nombres y descripciones de dentro de sus episodios. Y tenemos, por ejemplo, el reciente caso de Spotify y el caso que hubo con Joe Rogan, porque digamos que se metió en algún berenjenal con el tema de los antivacunas y Spotify tomó cartas en el asunto retirando algunos de sus capítulos, pero no por las propias palabras de Joe Rogan, sino por las declaraciones de sus invitados en referente al tema de las vacunas.
A partir de entonces, Spotify comenzó a catalogar algunos episodios como con referencias al COVID-19 con un pequeño cartelito, pero no los retiró, en el caso de los podcasters, digamos, independientes. No hablo del caso de Joe Rogan, ojo. Yo en mi trabajo he subido algún episodio referente al coronavirus y te pone un cartelito para que sepas un poco lo que estás escuchando y que puede contener alguna opinión que, bueno, afecte a todo este tema, pero no te lo retira. O al menos yo no he sufrido ningún caso. Y antes de seguir con el tema de la censura o la restricción de algunos temas en determinados aspectos de algunas plataformas, me vais a dejar que coja un poquito de aire porque lo que viene a continuación es un poquito más escabroso. Y bueno, pues quiero darle las gracias al padrino de este episodio, a Raymond Saste, por su apoyo y por convertirse en mecenas de este podcast a través del Ko-fi. Y bueno, si tú también quieres convertirte en padrino o madrina de este podcast y de uno de sus capítulos, puedes hacerlo entrando en jorgemarinieto.com/café. Y dicho esto, aquí voy a poneros una serie de casos que, en mi opinión, sí que las propias plataformas deberían tomar cartas en el asunto. Me he referido antes al caso de Joe Rogan en Spotify. Y bueno, yo creo que si a Spotify no le hubiera, digamos, tocado la cartera por la repercusión que tiene Joe Rogan, por la cantidad de dinero que invirtió en Joe Rogan y por el altavoz que es ese propio podcast o ese propio podcaster, Spotify no hubiera hecho nada. Y precisamente de Spotify quiero hablar en un caso que me pasó mi novia, me pasó Blanca, en referente a un podcast que encontró, si no me equivoco, fue por una captura en un history de Instagram. No sé quién compartió un pantallazo de Spotify de un podcast que se había encontrado. Era un podcast erótico. Ya sabéis que podemos escuchar todo tipo de podcasts sexuales, por así decirlo, en cualquier plataforma. Y esto era una serie de... Quiero pensar que era una ficción sonora. Quiero pensar, ya digo, porque los titulares de los episodios de este podcast eróticos hacían referencia a relaciones sexuales con hermanas, hermanastras, madres, abuelas y nietas. Claro, aquí el tema, independientemente de las inclinaciones sexuales que tenga uno o sus fantasías, cuando hablas de madres y abuelas, bueno, me voy a ahorrar mi opinión, pero claro, cuando hablas de nietas es muy probable, pero que muy probable, que estés hablando incluso de menores de edad. Y por muy ficción sonora que sea, este tipo de contenido, por muy fantasía que sea, por muy ficción que sea, quiero pensar que esas nietas a las que hace referencia ese podcast erótico son mayores de edad. Independientemente, ya digo, del tema filial, que sean relaciones intrafamiliares, me gustaría pensar que esas ficciones hablan de mayores de edad. Porque ya digo que aquí el tema es un poco escabroso. Y no es Spotify el único sitio donde podemos encontrar relatos así. No quiero ponerme a hablar de páginas de internet sexuales, pero sí que personalmente cuando ya me toca un poco, porque hablamos de podcasting, claro, ya estamos hablando de un tipo de ficciones un poco... yo creo que las propias plataformas aquí deberían decir, oiga señor, vale que traiga, o señora, vale que nos ofrezca un tipo de contenido sexual, vale que nos ofrezca un contenido sexual ficticio, pero aquí empezamos a rozar unos límites que a lo mejor deberíamos retirar o al menos advertir al creador de ese contenido. También me he encontrado, en este caso en iVoox, varios podcasts que lanzan opiniones políticas que rozan los delitos de odio, que acosan o al menos intentan oprimir a diferentes colectivos, ya sean por raza, por religión o por orientación sexual. Todos tenemos opiniones políticas, pero esas opiniones políticas deberían limitarse a ciertos derechos que no vulneren los derechos de los demás. Cuando el acoso hacia ciertos colectivos empieza a ser un poco agravante en esos podcasts, claro, ¿hasta qué punto la libertad de expresión se convierte en delito de odio?
o incluso, no voy a decir delito de odio, pero vejaciones a algunos colectivos en concreto, ya sea por raza, ya digo, religión u orientación sexual. Aquí el tema se complica. Yo incluso he llegado a avisar a la propia plataforma iVoox, donde me he encontrado algunos podcasts que, bueno, algunos me dirán, ¿para qué te metes ahí? Jorge, tú no eres de ese podcast, tú no te has visto ofendido porque no perteneces a uno de estos colectivos y al fin y al cabo, ¿tú qué ganas con esto? Pues hombre, yo ganar no gano nada, al contrario, seguramente me acabe metiendo en problemas. Pero lo que no me gustaría es que el podcasting también se convirtiera en otra ventana más para difundir el odio. Creo que puedes mostrar tus opiniones políticas o incluso personales sobre diferentes temas sin vejar a ningún colectivo y sin reírte o lanzar mensajes de odio hacia ninguno de estos colectivos. He visto como en la propia plataforma iVoox, aparte de incluir ciertos mensajes ridiculizantes en los titulares de los episodios, se han puesto imágenes explícitas, pero muy explícitas, sobre determinados temas que no tienen nada que ver con la temática del podcast, pero que sí que hacen mofa de algunos colectivos, en este caso de ámbito sexual. Y en esos casos yo creo que la propia plataforma pues a lo mejor debería de dar el toque a estos creadores de contenido, más aún cuando son programas exclusivos de su plataforma, porque aquí recordemos que esos podcasts en teoría abanderan a la propia plataforma para atraer a nuevos usuarios. ¿Hasta qué punto le conviene a iVoox que los usuarios de determinado tipo de tendencias que favorecen el altavoz del odio o del acoso se hagan suscriptores de su plataforma? Está claro que toda empresa quiere que el número de usuarios crezca y que el número de suscriptores crezca de todos sus programas, pero claro, cuando dichos podcasts semana tras semana o capítulo tras capítulo se dedican a burlarse de algunos colectivos, pues hombre, habrá mucha gente que me catalogue a mí de un ofendidito, de la generación de cristal, pero sinceramente, yo rozo ya los 40 años y lo que me considero es una persona sensata. Creo que conmigo se puede hablar de muchos temas, pero lo que sobre todo creo es que soy una persona respetuosa. Y si a mí alguien me escribe, con total educación, yo estaré encantado de abrir cualquier tipo de debate en referencia a este tema, pero lo que jamás entenderé es que con la excusa de el humor, que esto ya deja de ser humor, se ridiculice, se ataque o se oprima a diferentes colectivos. Yo creo que el podcasting efectivamente tiene que ser un ámbito lleno de libertad, que no debería tener, no voy a decir límites, porque está claro que algún límite tiene que tener el propio medio o la propia plataforma, pero cuando esos límites ya se sobrepasan y se sobrepasan ciertas líneas, ya se promueve el acoso, la burla, o los delitos de odio, ahí yo creo que deberíamos de empezar a poner ciertas líneas y decir, oye, mira, si tú quieres promover este tipo de mensajes, al menos no lo hagas en mi plataforma, y mucho menos si precisamente tu podcast es exclusivo de mi plataforma. Pero ya digo, yo no pertenezco ni a iVoox, ni a Spotify, ni a Podimo, ni a Apple Podcast, ni a ninguna plataforma en concreto. Y por suerte para mí, todos los podcasts que se han realizado bajo mi dirección o en los que he participado jamás han tenido casos así. Y si los han tenido, yo mismo he sido el primero en separarme de dichos podcasts. Pero bueno, Mia Font hace tiempo hacía unas declaraciones en el podcast de Sune, en Quiero ser podcaster, y hablaba de las diferentes líneas editoriales que se comienzan a ver en las plataformas, véase Podimo, véase Spotify, véase iVoox, y esto, nos guste o no, va a ser una tendencia a partir de ahora. Las plataformas de podcast, al igual que las cadenas de radio o las cadenas de televisión o las plataformas de streaming, van a tener que ir configurando su propio catálogo
para hacerlo más atractivo y para atraer a un determinado tipo de público. Yo personalmente quiero pensar que ninguna de estas plataformas va a querer acoger a todas estas personas que acogen estos mensajes de odio, opiniones extremas, y en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Pero también, si me fijo en las redes sociales donde precisamente esto es beneficiado por los algoritmos, pues tristemente seguramente alguna plataforma acabe acogiendo a este tipo de podcast o de podcasters. Pero bueno, como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que por favor no contengan ningún tipo de mensaje de odio, ningún tipo de política extrema que queráis escuchar, o al menos si los encontráis, yo os pediría que, ya no voy a decir que dejéis un comentario negativo, pero al menos que os desuscribáis e intentéis que ese tipo de mensajes crezcan y que no afecten al propio podcasting. Pero bueno, creo que ya he dejado clara mi opinión. Intentad que los podcasts a los que escuchéis durante este fin de semana sean de estos que merece la pena recomendar para que lo podáis hacer el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Y sobre todo, no olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.